Bendiciones, amados del reino. Estamos aquí nuevamente con una nueva semana, comenzando, vamos a decir, este tiempo, esta mañana, esta tarde, esta noche, con la palabra del Señor, con una revelación, con una enseñanza profunda que Dios nos regala a cada uno de los que predicamos la palabra del Señor, independientemente sea profeta, evangelista, apóstol, maestro, pastor, salmista, diácono, ujier. Todos predicamos la palabra, todos tenemos que predicar la palabra. Amén. Y siguiendo con la misma línea de lo que Dios nos estaba enseñando la semana pasada, que hablaba del Salmo 112, vamos a dar un repaso rápidamente. Bienaventurado el hombre, Salmo 112, recordamos, y ahí revelaba muchas cosas. Bienaventurado el hombre o la mujer que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Mira el poder que hay. Su descendencia, decía, será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Y dice, mira lo que trae el ser bienaventurado, la mujer y el hombre que teme a Jehová. Pero la consecuencia, lo que concede Dios por deleitarnos en sus mandamientos cuando somos temerosos, es que nuestra descendencia será poderosa en la tierra. Y ya lo es. Grábatelo, cógelo. Si tú no entiendes esto, vete a 3 o 2 o 1 de los 3 videos que Dios empezó a darnos. Amén, que uno de ellos habla sobre soy bienaventurado al deleitarme en sus mandamientos. Ya lo eres bienaventurado. Segundo era, ¿para qué Dios hizo o dictó sus mandamientos? Y eso era para deleitarnos. Amén. Y tercero, que era el último día que lo subimos, lo reveló Dios, lo dio, era, mira lo que Dios concede, y aquí lo que estamos en el 2 y 3, mira lo que Dios concede, mira lo que Dios concede al que le tiene temor y se deleite en su mandamiento. ¿Qué le concede? Que su descendencia es una promesa, será poderosa, ya lo es, nuestra descendencia es poderosa, por eso el diablo teme que entendamos la palabra, que sea revelada la palabra. Y dice, la generación de los rectos será bendita, o sea, ya es bendita nuestra generación, tu generación. Y lo tercero, bienes y riqueza hay en su casa. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. O sea, nosotros emanamos, representamos la justicia de Dios. Pero no solamente justicia, sino que dice que hay bienes y riquezas en casa. Ahora, vamos a ir al Salmo 119, donde Dios me hablaba también y va a ser el tema de hoy. Ten cuidado de no o de apartarte de sus mandamientos. También hay un problema. En los videos anteriores hay una enseñanza de que somos bienaventurados. Amén. El hombre que teme al Señor. Pero también hay consecuencias de no deleitarnos en Él, de apartarnos de Él. Y vamos a usar el Salmo 119, 21. Mira lo que dice, poderoso. Esto me sorprendió. Dios nos sigue hablando, pero hoy nos habla de una manera, no vamos a decir negativa, sino de advertencia. Y de que tengamos cuidado. Porque hay muchos ejemplos de cómo hombres y mujeres que tuvieron experiencias sobrenaturales, que Dios se les apareció, que Dios les dio experiencias, infinitas, se apartaron de hacer los mandamientos. Y podemos ver a uno de ellos que Dios le habló poderosamente por el rey David, que era su padre. Y le dijo, si no me recuerdo, en Primera de Reyes, que fuera hombre y le fuera respetuoso y que tratara de cumplir los mandamientos del Señor. Y vemos las consecuencias que vinieron. Pero mira el Salmo 119, 21. Vamos a leer una parte también del contexto ahí. Vamos a ir al 21, Salmo 119, 21 dice. Y dice la reina Valera, reprendiste, mira qué tremendo es esto. O sea que David conoció gente. David conocía personas. Amén. Que eran soberbios, pero no eran solamente soberbios, sino que malditos. O sea, cuando nosotros nos ensoberbecemos, cuando nosotros nos enorgullecemos, amén,
llegamos a ser malditos. Porque decía, reprendiste a los soberbios y los malditos. Qué palabra muy fuerte. Pero dice ahí, mira lo que sigue diciendo, hay una coma. Que se desvían de tus mandamientos. Por eso el tema te lo vuelvo a decir. Hay consecuencias positivas, pero también negativas. Amén. De apartarnos o de cumplirnos o de gozarnos o de deleitarnos. Dios te está hablando, Dios me está hablando. No creas que porque yo solamente soy el heraldo, el mensajero, Dios no me habla a mí primero. Claro, yo aprendí a través de esta palabra también. Que si yo me aparto de sus mandamientos, algo me va a pasar. Vengo a ser un insolente, una persona, amén, arrogante, una persona que realmente llega a caer en maldición, porque un maldito es una persona en maldición. Alabado sea Cristo. Y ahora, ¿qué es apartarse de los mandamientos de Dios? Porque eso está hablando. Ten cuidado, dice el Señor. Ten cuidado, hombre o mujer de Dios, pastor, pastora, porque tú puedes estar haciendo la obra de Dios, pero yo puedo estar apartado de los mandamientos de Dios. Por eso esa palabra apartarse, ¿qué significa? Es separarse de la voluntad de Dios. Los mandamientos son la voluntad de Dios. A veces yo puedo estar predicando, pero sin la voluntad de Dios, sin obedecer sus mandamientos, porque los mandamientos de Dios son infinitos, son muchos. Es una cátedra, es una constitución. La constitución del reino es la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, como muchos la conocen, como la Biblia. A mí no me gusta utilizar el término Biblia, pero para que muchos lo entiendan, conjunto de libros, cuando me lo enseñaron, eso es lo que significa la Biblia. Pero muchos se apartan, aún dentro de la iglesia se apartan, porque no obedecen los mandamientos, no se deleitan, los ven como muy pesados, gravosos, difíciles ¿de qué? De obedecer, de cumplir. Cuando es lo contrario, tenemos la persona que nos ayuda, que se llama el Espíritu Santo de Dios, que no es un aire, que no es un aceite, que no es vino, alabado, que no es fuego, que lo usaron y creó en la mente de muchos, creó esa fortaleza de que el Espíritu Santo es un viento, que el Espíritu Santo es un fuego. Ay, disculpa que hago un paréntesis. El Espíritu Santo no es eso, que el Espíritu Santo use esos instrumentos creados por Él, para Él usarlos para nosotros, para que lo podamos sentir, para ver sus manifestaciones. Eso es muy diferente. Esto es una parte de la revelación que te doy, que no muy pocos lo entienden. Amén. Por eso muchos tienen problemas. Aún yo se me hace dificultoso. A veces algunos creen que el Espíritu Santo es una paloma que solamente la vio Juan. Estaba rodeado de toda la gente. Pero mira lo que Dios me revelaba. No, es que fue él, como yo le dije a él que lo iba a ver. Al que tú veas que descienda como en forma corporal de paloma, ese es el ungido. Pero eso es otra enseñanza para otro día. El Espíritu Santo es una persona como tú y yo, como un amigo, una persona que tú hablas. Yo le decía a unas hijas del reino, unas niñas hermosas, que las bendigo, si ellas ven este video, le decía, wow, cómo Dios les regaló el Espíritu Santo. Es el regalo más hermoso que puede existir en todos los regalos que pueda haber. Si tú no lo entiendes, hoy lo vas a entender. Este es el regalo, y siento la presencia, este es el regalo más hermoso que Dios nos puede dar, su Santo Espíritu. Wow, qué privilegio que lo tengan ya, que pudieron hablar en lenguas y ahora cultívenlo, cuídenlo. Y le expliqué cómo para entenderlo, porque a veces Dios tiene que utilizar figuras como Jesús, parábolas humanas para poderlo entender a Él. Amén. Así que vuelvo aquí al contexto. Entonces, separarse, esa palabra es algo muy profundo. Apartarse de Dios implica rechazar sus caminos. Acuerda que uno de los sinónimos para la ley, para el mandamiento, es caminos también. Porque en el Salmo 119, otro día porque es que es mucho, te lo voy a decir. Pero una de las partes es sus caminos. La ley de Dios, los mandamientos de Dios son caminos. Son caminos que te llevan al Padre. Jesús mismo es el camino. Él mismo es la ley. Alabado sea el Señor. Pero aquí dice, apartarse de Dios implica rechazar sus caminos. O sea, cuando yo no acepto, cuando tú no aceptas, cuando tú no te mantienes en los mandamientos, estás separándote, rechazando lo de Dios, te estás separando. Hay hay un gran abismo. Y Dios te está hablando en esta maravillosa mañana, tarde o noche, que tengas cuidado de apartarte de sus mandamientos. No te está diciendo como fulano, como mengano, sino que te está advirtiendo
que lo que viene para nosotros el apartarnos es una soberbia, es una maldición, somos malditos, somos soberbios, porque todos aquellos que en este momento están haciendo injusticia, aquellos que no están cumpliendo los mandamientos de Dios, porque son muchos que no lo están cumpliendo. Mandatarios, pastores, ministros, hasta puedo ser yo, tengo que hacerme un autoexamen, amén. Caigo en esa categoría de soberbio, de altivo, de orgulloso, y que llego a ser un maldito. Que me aparto, viene una maldición al yo no cumplir, deleitarme en los mandamientos, obedecer los mandamientos de Dios. Entonces, apartarse puede referirse a separarse de la voluntad de Dios, de su camino, aún de su pueblo, aún de Él. Implica un alejamiento a las reglas, a la santidad, a la ley moral. Por eso tuve gente cometiendo cosas, porque se apartaron de ellos. Haciendo cosas. Salomón estaba poniendo el ejemplo. ¿Qué hizo? No cumplió el pacto que le dijo el papá. No es culpa del papá. No es culpa de Dios. A veces nosotros queremos culpar a Adán y Eva siempre. No, que por Adán, que hasta el diablo ya sabía que el diablo les iba a hacer pecar. No. Yo aprendí algo, nosotros somos seres pecaminosos, no pecador, sino pecaminoso. O sea, dentro de nosotros hay una ley del pecado que nos hace pecar. Y esa es una ley, esos son mandamientos. Por eso los que estamos en ¿cómo se llaman las cosas del mundo? Estamos en los mandamientos de Satanás, en las cosas del diablo. Pero cuando venimos a Cristo, somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su Hijo, de la luz, y tuvimos que aprenderlo, y para nosotros se nos hace difícil. Mira lo que Dios te está revelando, pero no imposible. Ahora, tenemos que desaprender, quitar, arrancar Dios a través de su palabra, para Él implantar, para Él poner, para Él sembrar, para Él construir, para Él edificar. Y los mandamientos son eso, edificación dentro de nosotros. Es lo que Dios te está revelando, me está revelando en este momento. Amén. Entonces, el alejarnos provocará que ya no seamos santos, ya no seamos obedientes a los mandamientos. Amén. Y nos llevará a la práctica del pecado. Por eso tú ves cuando alguien está haciendo injusticia, alguien no está cumpliendo mandamientos. Amén. ¿Qué es lo que sucede? Está en el pecado, en la mundanalidad. A mi alma te adora. También significa la separación física, emocional. Amén. Por eso de cuando nosotros y tú y yo no tenemos el cuidado, Dios te está diciendo, vuelve a decir, ten cuidado. Está diciendo, cuidado, es una advertencia que tienes que tener mucho énfasis todos los días. Hay una ruptura en la relación con Dios. Por eso el diablo es experto que nosotros. Por eso él quiere que nosotros violemos. Mira, cuando Dios dice, no matarás, vamos a poner un ejemplo. No codiciarás. No desearás la mujer de tu prójimo, etcétera. Y todos los mandamientos que hay. Debes de congregarte, debes de diezmar, debes de leer la palabra, debes de orar. ¿Qué es lo que hace el diablo? Hacerte creer que eso no es necesario. Amén. Entonces lo que crea es una ruptura, una separación. ¿Con quién? Con sus mandamientos. Y cuando tú te separas de sus mandamientos, amén, entonces ¿qué es lo que hay? Una separación con Dios. Ya Dios no está en ti, ya la justicia de Dios no está en ti. Amén. Entonces, por eso te digo, separación de la voluntad de Dios es apartarse de Dios. Implica rechazar sus caminos, sus leyes, sus mandamientos y elegir seguir ¿qué? Nuestros propios deseos o los caminos del mundo. Por eso mucha gente le es fácil, mira, aprenderse las constituciones, ser abogado, leerse esto y lo otro, aprenderse recetas, aprenderse un montón de cosas, porque son mandamientos. Las tradiciones, los hábitos, todo eso se llega a ser fortaleza, se llegan a ser mandamientos. No, es que eso mi papá me lo dijo, yo tengo que usar esto y esto, lo otro, son mandamientos de mi cultura, son mandamientos de mi generación, de mis antepasados. Yo te puedo hablar de todo eso, me lo ha hablado el Señor. Y no hay oposición a eso, porque esas cosas no son de Dios, son mandamientos de hombre, leyes de hombre, son costumbres, son hábitos, son como dijo Jesús, ustedes abolen, invalidan el mandamiento de Dios por tradiciones de hombre.
No, aquí no estamos para seguir tradiciones de hombres, estamos ni de sacerdotes, ni de pastores, ni de apóstoles, ni de ministros, ni de padres en la fe, nadie. No, estamos para obedecer las reglas, el reglamento de Dios, que es la palabra, sus mandamientos. Sus mandamientos son deleitosos, son nuestro bien, son nuestra guía, son nuestra luz, son nuestro camino, son nuestra ley, son nuestros estatutos. Oh, aleluya, son los dichos de papá que cada día cuando tú y yo los ponemos en práctica, los leemos, los aplicamos a nuestra vida. Wow, caminamos en obediencia, caminamos en esos mandamientos y nos deleitamos. Para el mundo es ofensivo, para el mundo es una carga, para el mundo o para muchos hijos de Dios en rebelión, porque hay muchos en rebelión. Le es difícil deleitarse en los mandamientos, temer a Jehová, ser bienaventurado, lo que trae, alabado. Decía la semana pasada eso, pero hoy Dios nos está diciendo, tengan cuidado de no apartarse de ellos, de no separarse de ellos, porque son vida para ti, para mí. Mi alma te adora. Por eso apartarse de los mandamientos de Dios es pecar. Significa desobedecer voluntariamente las instrucciones divinas, como cuando tú le dictas a alguien en tu empresa, como padre, como pastor, como líder, como la posición que tú tengas, porque todo este mundo está lleno de posiciones, sean seculares, humanas, naturales, como espirituales. Los demonios dejaron de obedecer a Dios, pecaron en la eternidad. Amén, esa es su consecuencia, y las consecuencias de pecar, las consecuencias de apartarnos de los mandamientos, de no cuidarlos, amén, de apartarnos de ellos, nos crea que consecuencias de pecar, viene el pecado. Por eso uno de los pecados es la soberbia, uno de los pecados es la maldición, ser maldito. Por eso apartarse de los mandamientos de Dios es pecar, significa desobedecer voluntariamente. No, yo decido no cumplir pero sí este. Por eso ve gente que no se casa. Y Dios le está hablando a gente aquí. Cuando no se está casando, está desobedeciendo los mandamientos de Dios. Y cae en soberbia, cae en maldición. Por eso David conocía. Por eso él dice ahí, en el 21, tú castigas a los arrogantes y malditos que se desvían de tus mandamientos. Él los castiga. No es que te va a castigar a ti, pero hoy te está enseñando, porque la ley es una instrucción, una ley que tienes que aprenderla. Yo la profetizo, yo la declaro, es la constitución, yo la hablo, yo la enseño. Es algo muy valioso para mí es tesoro. Me lo decía a través el Señor de un profeta que me habló. Yo realmente no estoy mucho en eso, pero Dios le plació hablarme hace 2-3 días, y bendigo a esta profeta. Amén, que Dios la bendiga y la siga usando. Y yo me gozo cuando voy a una campaña, yo me gozo cuando estoy en el culto con mis hijos espirituales, en la fe, cuando alguien en las redes sociales, cuando alguien, vamos a una campaña, un congreso, yo me gozo porque no es la palabra de ese predicador, no es la palabra de ese apóstol, no es la palabra de esa salmista, no es la palabra de nadie de ellas, profeta, lo que tú quieras llamarlo, es la palabra poderosa de Dios, que Dios está usando ese vaso para hablarnos, para que nosotros nos informemos y aprendamos. El arrogante no quiere aprender. El arrogante, el soberbio, dice, ya lo sé todo. Mi alma adora a Jehová en esta hora. Y nos convertimos. Por oye, tú reprendes, tú castigas a los arrogantes. Salmo 119, 21. A los arrogantes y malditos que se desvían de tus mandamientos. Dios te dice hoy, ten cuidado de desviarte. Tú reprendes a los insolentes y malditos que se apartan de tus mandamientos. Y decimos que apartarse, amén, de los mandamientos de Dios es desobedecer voluntariamente las instrucciones, los mandamientos, la ley, los dichos, los caminos, o no actuar de acuerdo con lo que se sabe que es lo correcto. Lo correcto tú no lo sabes, lo correcto te lo enseñaron tal vez a ti, tú crees que es la moral, que es las cosas de psicología, filosofía, ciencias, matemáticas. Eso no es lo correcto, eso no es la verdad. La verdad es la palabra de Dios. Cuando tú no estás de acuerdo con la palabra de Dios, tú estás, ¿qué? En peligro, tú estás apartado de los mandamientos, de las instrucciones que Dios ha puesto en ese libro. Por eso mucha gente, el diablo trata de que no la lea, que no la conozca, pero cuando nosotros, el Espíritu Santo nos la revela, porque Él fue que la inspiró y la dio a hombres como tú y yo, para ¿qué? Escribirla. Mi alma adora a Dios, porque así es el método de Dios. Hablarnos por hombres, hablarnos por sus siervos. Él utiliza las fuentes que Él quiera. Una zarza ardiente, Él puede usar el viento, Él puede usar lo que sea.
Él usó los profetas, él sigue usando los profetas, pero Hebreos 1:1 dice que usó a su hijo en estos tiempos. Dios sigue hablando a través de su hijo, y su hijo es la palabra. Así que en esta hora Dios te está hablando que tengas cuidado de apartarte de sus mandamientos. Tú reprendes a los insolentes y malditos que se apartan de los mandamientos. Tú reprendes a los malditos y orgullosos, a los que se apartan de tus mandamientos. Dios te dice, no te apartes, hijo mío. Sigue perseverando. Aunque los incumplas, sigue esforzándote en cumplirlos. Yo no quiero el mal para ustedes, me dice el Señor, sino que mis planes son de bien, me dice el Espíritu Santo. Pero esos planes vienen juntos con el cumplimiento de sus mandamientos. Me dice el Espíritu de Dios que te diga. Estoy recibiendo esa palabra profética, esa rema de parte de Dios. No te apartes. Aunque los demás no lo cumplan, cúmplelos tú. Deleítate en ellos, gózate en ellos. Mira ahí lo que dice. Tú reprendes a los... Él reprende. Él ha reprendido al diablo. Pero caes tú cuando el diablo viene. Te reprendo. ¿Qué dicen los demonios? Te reprendo. Son gente que se opone a los mandamientos de Dios. Satanás, el mayor opositor con los demonios, es el trabajo de ellos. Si tú dices no, si Dios dice no matarás, él dice mata. Si dice no robarás, tú robas. O yo robaba. Pero ves al mundo haciendo eso. Porque él es lo contrario a la ley de Dios. Él hizo una ley, vamos a decirlo así, contraria. No adultere, adultera. No codicies, codicia. Todo es lo contrario. Por eso te digo, necesitas la sabiduría de Dios, la sabiduría, la inteligencia, la revelación para poder entender. No, esto está en contrario a los mandamientos de Dios. No los puedo yo abolir, violar. No, mi padre, por eso dijo José, ¿cómo yo puedo qué? Traicionar a mi padre. ¿Cómo yo puedo traicionar a mi Dios? ¿Cómo puedo yo invalidar los mandamientos de Dios por un deseo? Y a mí, vamos a decir, al que me puso aquí como el segundo en la casa de Potifar. Tú sabes la historia de José, ahí lo dice. Por eso cuando hay temor, los mandamientos traen temor, los mandamientos traen revelación, sabiduría, conocimiento. Por eso dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. La sabiduría viene con el temor, pero ese temor te lo dan los mandamientos, el conocimiento de la palabra. Amén. Así que en esta maravillosa mañana, tarde o noche, Dios te dice a través de esta palabra, para terminar con los mandamientos, si Dios lo sigue o lo quiere seguir hablando mañana, porque los mandamientos tienen una riqueza, no es del punto de vista legalista, no es del punto de vista religioso, me lo dijo Dios, desde el punto de vista de mi reino. Porque si hay un reino, ¿te imaginas un reino? El Señor me decía, sin reglas. Todo reino tiene mandamientos, tiene leyes. Lo mismo el reino de Dios tiene leyes, como el reino de Satanás tiene leyes. Mata. Una de las cosas que, pero otro día lo hablaré, leí alguna vez algo que decía lo contrario a lo de Dios. Hacer esto, hacer lo otro, y eso va en contra de Dios, ponerse en contra. Satanás es uno de los que se ha puesto en contra, decidió desobedecer, decidió dejar el reino de Dios por él hacer su reino, y lo logró. Pero su fin será la condenación eterna. Ya ellos están condenados. Ahora nosotros los vivientes, los que estamos aquí en esta hora, Dios nos está diciendo, si ellos se apartaron y tú no te apartes, sigue adelante, ámalos, atesóralos. Por eso David decía, en mi corazón he guardado tus mandamientos, tus dichos, para no pecar contra ti. Eso está ahí mismo en el Salmo 119, si no me equivoco. Guárdalos en tu corazón. Tu corazón no es esto, el cardia, es la mente. Yo me revelaba eso. Si mañana quiere hablarlo, lo hablamos. Si el Señor quiere para otro día, lo hablamos otro día. Así que Dios te bendiga, la paz de Dios. Y recuerda, el tema de hoy es: ten cuidado de apartarte de sus mandamientos. Aquí te lo está diciendo Salmo 119, 21. Dale un like, compártelo con otros amigos en las redes sociales. Y yo sé que va a ser de bendición, porque Dios me hablaba, muchos están siendo bendecidos. Amén. Darles el canal de nosotros para que ellos puedan ser nutridos, ser enseñados con la palabra poderosa de Dios, porque esta palabra viene sin como decía, sin la levadura, viene pura de parte de Dios. Así que Dios te bendiga, la paz del salón, shalom, ubraja.